Bienvenidos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico, siguiendo a el texto de Murray Rothbard. Esta vez vamos a iniciar con el capítulo que dedica Rothbard a Adam Smith y que llama al capítulo El célebre Adam Smith. Bueno, este es uno de los personajes que en la historia del pensamiento económico de Rothbard el autor dedica uno de los personajes al que el autor le dedica mucho desarrollo de la obra, pues mucho texto para el análisis digamos, en este caso de Smith. Hay pocos personajes en esta obra, que es muy extensa de Rothbard y que además profundiza mucho en detalles. Hay pocos personajes a los que Rothbard le dedica tanto tiempo a lo largo de su obra, ¿no? Tanto tiempo y tanto análisis, tanto texto, como a Adam Smith, como lo hace con Smith. Hay pocos personajes, ¿no? Entre eso está Cantillon, tal, pero a Smith le dedica bastante, a Marx también le dedica bastante. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta sesión con Adam Smith. Análisis, revisión pues del análisis que hace Robert Smith, de este autor, que seguramente haremos en varias sesiones porque es muy extenso. Entonces comencemos rápidamente en aras del tiempo, de aprovechar el tiempo. Rothbard, pues, de lo que le dedica Rothbard en su texto a Adam Smith, pues veremos estas cuatro partes: el mito de Adam Smith, la vida de Smith, la división del trabajo y el trabajo productivo e improductivo. Y a lo largo de esta revisión del personaje, del llamado padre de la economía, por el mainstream, pues veremos tanto aspectos de la vida y la obra de Smith como de sus aportes, ¿no? Fundamentales en la historia del pensamiento económico digamos, y como tal en la teoría, en la economía como ciencia, ¿no? Recordemos cuando vemos la historia del pensamiento económico, la dividimos, como hacen algunos autores, en tres grandes partes. Recordemos que hay una primera que es dedicada a la justicia, que es, digamos, irá pues hasta que, desde los griegos hasta que empiezan las políticas económicas mercantilistas. Luego vendrá esa segunda parte, que es de política económica, y luego vendrá la tercera, que es de teoría económica. Y esa tercera parte, algunos historiadores del pensamiento económico, esa tercera parte la inauguran justamente con la publicación de La riqueza de las naciones en 1776 por Adam Smith, que es la obra fundamental, digamos, de Smith. Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Entonces, con esa obra, pues, abren la tercera etapa de la historia del pensamiento económico, llamada de teoría económica. Muy bien. Entonces, digamos que también aquí se abre la línea clásica en el pensamiento económico. Empecemos a revisar entonces rápidamente sobre Smith, ¿no? Con el mito de Adam Smith. Aquí Rothbard va por supuesto, en su visión, en su opinión, viene Rothbard a desmontar el mito de Smith. Y va a ser bastante fuerte con Adam Smith. Bueno, Adam Smith, vive en estos años, durante el siglo XVIII. Es un misterio la enorme diferencia sin precedentes, dice Rothbard. Es un misterio esa diferencia que hay entre la reputación exaltada de Smith y la realidad dudosa de la contribución de Smith al pensamiento económico. Rothbard le sorprende la diferencia que hay entre lo que para Rothbard es el aporte al pensamiento económico de Smith, que para Rothbard es dudoso, y, digamos, la reputación exaltada de Smith. O sea, para Rothbard él no entiende cómo Smith es tan exaltado, tan reputado en la historia del pensamiento económico, si para Rothbard no tiene, pues, prácticamente aportes a Smith. Por supuesto, hay mucha gente que difiere de Rothbard, pero estamos revisando la historia del pensamiento económico en la opinión de Rothbard. Para Rothbard, la reputación de Smith casi ciega al sol, pues, de lo grande que es, de lo brillante,
Desde poco después de su tiempo, hasta muy recientemente, se le ha considerado que como que creó de la nada, prácticamente de la nada, la ciencia económica. Es el padre de la ciencia económica para muchos, ¿no? Para el mainstream, pero por supuesto para Rothbard eso es un error. Ha sido universalmente reconocido como el padre fundador. Los libros de historia de pensamiento económico, después de unos pocos desprecios bien merecidos a los mercantilistas y un vistazo a los fisiócratas, empiezan con Smith como creador de la disciplina de la economía. O sea, la mayoría de los textos de historia de pensamiento económico, comenta Rothbard, por supuesto hablan mal de los mercantilistas, revisan los fisiócratas, pero después, cuando llegan a Smith, lo consideran el creador de la disciplina económica. Cualquier error que cometiera Smith era comprensiblemente excusable, como un fallo inevitable de cualquier gran pionero. O sea, como es un gran pionero, está comenzando con esto, con la ciencia económica, bueno, se entiende su fallo. Pues. Dice, Robert dice que eso está justificado normalmente así. Se han escrito innumerables textos sobre Smith en el bicentenario de su obra magna, es decir, en 1976, cuando se cumplían 200 años de su obra magna, que es una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, o llamada en corto La riqueza de las naciones. Hubo una verdadera inundación de libros, ensayos, recuerdos sobre el tranquilo profesor escocés. Un perfil esculpido en un medallón por Tassier es conocido en todo el mundo, que es este perfil que uno ve por allí de Smith, que es el que tenemos al inicio. Podemos verlo rápidamente. Este que está acá. Bueno, parecido a este que está acá. Siempre famoso. Bueno, ese medallón esculpido por Tassier, o sea, se le ha hecho, pues, porque es famoso. ¿No? Medallón esculpido. Luego se hizo una película geográfica durante su bicentenario por parte de una fundación de libre mercado. O sea, hasta películas que han hecho. Empresarios y defensores del libre mercado han considerado a Smith como su santo patrón. Las corbatas de Smith también uno las ve mucho por ahí en los eventos de liberales, ¿no? Muchos se colocan con orgullo por su corbata de Smith, con esa insignia. Bueno, comenta aquí Rothbard que era una insignia de honor en los escalones superiores de la administración de Reagan, entre otros, en think tanks, en reuniones de liberales, ¿verdad? Se llevan con orgullo estas corbatas, ¿no? Se venden incluso estas corbatas y tal, allí. Y bueno, para Rothbard, por supuesto, eso es un error, o no tiene sentido. Los marxistas, con algo más de justicia, dice Rothbard, con algo más de justicia, consideran a Smith fuente original de inspiración de su propio padre, Karl Marx. Y esto es interesante porque uno muchas veces considera a Smith como la antítesis, o a Marx como la antítesis de Smith, ¿no? O sea, como que están contrapuestos. Y digamos que en la realidad, pues por lo menos en la visión austríaca, o en la visión de Rothbard, eso no es tan así. De hecho, aquí comenta Rothbard que la fuente, para algunos marxistas, pues, ¿no? La inspiración original como fuente del propio Marx era Smith. Y, digamos, viéndolo como en cuanto a línea de pensamiento económico, Smith abre los clásicos, la línea clásica, y Marx es uno de los últimos clásicos. Entonces, justamente, se entendería por aquello por ejemplo, el valor, la teoría del valor objetivo, del intercambio suma cero, y del valor objetivo y el valor, digamos, basado con el costo como fuente de valor, costo de producción o la teoría de valor trabajo, todo eso es, digamos, de la línea clásica y es compartido tanto por Smith como por Marx. Claro, Marx termina en la teoría de valor trabajo, pero bueno, el origen es justamente el valor costo de producción, ¿no? Es decir, los costos determinando los precios y no los precios determinando a los costos. O sea, por eso dice Rothbard con algo más de justicia. Entonces no son antítesis, digamos, Smith y Marx, sino que más bien la antítesis de Marx pudiera ser Menger. Sin embargo, normalmente el mainstream considera a Smith y Marx como contrapuestos, y no son tan así. Si se le pregunta al ciudadano medio el nombre de dos economistas de la historia, la gente diría Smith y Marx. Y probablemente serían los vencedores destacados de esa encuesta.
Smith apenas fue el fundador de la ciencia económica, que existía desde los escolásticos medievales y en su forma moderna desde Richard Cantillon. Para Rothbard es más padre de la economía Cantillon que el propio Smith. Y de hecho, Smith cita varias veces a Cantillon en su obra La riqueza de las naciones. Entonces uno podría decir que si Smith es considerado el padre de la economía, entonces el abuelo de la economía será Cantillon, ¿no? En tal caso. Bueno, The Adam Smith Problem es mucho más grave que eso, dice Rothbard. El problema no es simplemente que Adam Smith no fuera el fundador de la economía. El problema es que no generó nada que fuera verdad. O sea, Rothbard dice que no generó nada que fuera verdad. Y todo era erróneo. Incluso en una época en que había menos citas y notas a pie de página, Adam Smith era, o sea, en la época de Smith, que digamos, se escribía con menos citas y notas a pie de página, Adam Smith era un desvergonzado plagiario, admitiendo poco o nada y robando grandes porciones, por ejemplo, a Cantillon. Entonces, claro, Rothbard, aparte de considerar a Smith, que no es padre de la economía, por supuesto, que no lo considera ni padre de la economía, ni que haya escrito algo que fuera verdad, sino que todo era erróneo, además lo considera un plagiario, sin vergüenza. Mucho peor fue el completo olvido de Smith de citar o reconocer a su amado mentor, Francis Hutcheson. Recuerden que cuando hablamos digamos, de la ilustración escocesa y hablamos de la relación entre los ilustrados escoceses pues, y el presbiterianismo, bueno, salió el tema de Hutcheson como pues, parte de este grupo de presbiterianos moderados o no moderados e ilustrados escoceses, y era mentor de Smith. Bueno, entonces dice Rothbard que es peor ese olvido que Smith hace y no cita ni reconoce a Hutcheson, de quien recibió la mayoría de sus ideas y de quien recibió la organización de sus lecciones de economía y filosofía moral. De hecho, Smith escribió en una carta privada a la Universidad de Glasgow sobre el eternamente inolvidable Dr. Hutcheson, pero, dice Rothbard, pues, la amnesia lo golpeó convenientemente cuando llegó el momento de escribir La riqueza de las naciones para el público general. O sea, se olvidó de su inolvidable eternamente Hutcheson, se olvidó de Smith, pues dice Rothbard, y no lo reconoció. Bueno, que era un empedernido plagiario, Rothbard pues, le va a dar duro, ¿no? Fuerte aquí a Smith. Bueno, acusaba incorrectamente a sus amigos cercanos de plagiarle a él. O sea, era un plagiario y además le decía a los cercanos que lo plagiaban. Se los llamaba plagiarios a ellos. Además de ser un plagiario, plagiaba mal, dice Rothbard, porque añadía nuevas falacias a las verdades que había empleado. O sea, usaba verdades plagiadas y además las convertía en falacias. Pues. Plagiaba mal. Censurar a Smith por sus errores, por tanto, no es ser anacrónico, como algunos piensan, castigando absurdamente a pensadores pretéritos, o sea, pasados de Smith, por no ser tan inteligentes como los que vinieron después. Entonces, el tema, porque uno muchas veces dice, bueno, mira, claro, ellos escribieron en una época, venían descubriendo todas estas ideas, entonces se pueden equivocar, y uno la excusa, ¿no? Se pueden equivocar y tal. No es lo mismo, es muy fácil disparar desde hoy hacia atrás y tal. Claro, eso es cierto, ¿no? Pero para Rothbard, en el caso de Smith, dice que no es tan ser anacrónico, porque o sea, no es que uno está castigando absurdamente a Smith, que es un pensador pasado, castigándolo desde el siglo XX, por ejemplo, ¿no? que escribe Rothbard. Entonces, claro, uno escucha ese comentario muchas veces, pero Rothbard dice en este caso no, que no es que, bueno, eso es anacrónico, claro, lo estoy castigando porque estoy hablando de él desde el siglo XX, con lo que se sabe en el siglo XX, ¿no? Después de la revolución marginalista, que eso pareciera sencillo, no. Lo que dice en este caso es que Smith de verdad tuvo errores, porque hay que criticarlo. Entonces, no solo no contribuyó en nada al valor del pensamiento económico, sino que su economía fue un deterioro respecto a los predecesores. O sea, no fue que no aportó, como diría Newton, montándose con hombros de gigante para ver más lejos. No fue que eso no solo aportó. O sea, no solo no aportó, sino que además echó como para atrás, ¿no? Porque fue un deterioro respecto, por ejemplo, a Cantillon, a Turgot, que eran previos, además lo que conoció,
a sus maestros Hutcheson, que tenían ideas que para Rothbard eran ya más avanzadas. Fue un deterioro con respecto a los españoles escolásticos, la escolástica tardía, la escuela de Salamanca. Incluso, dice, extrañamente de sus propias obras anteriores, como por ejemplo Lecciones de Jurisprudencia, que es una obra inédita, que son como apuntes de las clases de Smith sobre jurisprudencia y apuntes tomados por sus alumnos. Y dice Rothbard que no solamente la riqueza de las naciones, además, o sea, no solamente es que, digamos, deteriora las ideas pasadas, pues, que ya venían avances que ya venían de Cantillon, Turgot, Hutcheson, la escolástica tardía, perdón, sino que además del mismo, como lecciones de jurisprudencia y la propia teoría de los sentimientos morales. El misterio de Smith es la inmensa distancia entre una reputación inflada y la triste realidad. Charlotte dice que no entiende, perdón, esta diferencia entre la realidad de Smith y su reputación monstruosamente inflada. Pero el problema es peor, pues no es solo la riqueza de las naciones de Smith que haya tenido una reputación terriblemente desmesurada desde su tiempo hasta el nuestro, sino que el problema es que la riqueza de las naciones ha sido capaz de cegar de alguna forma a todos los hombres, economistas y legos, o sea, todos los hombres, economistas y legos, el mismo conocimiento de que otros economistas, no digamos los mejores, han existido y escrito antes de Smith. O sea, lo que dice Rothbard aquí es que no solo el problema, digamos, es que la riqueza de las naciones, que para Rothbard pues no hace grandes aportes, ella tiene una reputación gigante, ¿no? Desmesurada hasta nuestro tiempo, sino que, digamos, la riqueza de las naciones pudo cegar, o sea, casi que borrar todo lo anterior, los aportes de economistas anteriores, que han sido, dice Rothbard, pues los mejores que han existido y escrito antes de 1776. La riqueza de las naciones fue capaz de cegar todo eso. La riqueza de las naciones ha ejercido un impacto tan colosal, dice Rothbard, en el mundo, que se ha borrado todo el conocimiento de los economistas anteriores. Entonces, claro, de ahí la reputación de Smith como padre fundador. O sea, antes no hubo nada. Creó de la nada Smith a la ciencia económica. Y el problema histórico es este, dice Rothbard, ¿cómo pudo haberse producido este fenómeno con un libro tan poco original, tan profundamente defectuoso, tan menos digno de aprecio que sus predecesores? Rothbard se sorprende cómo pudo haberse dado eso. La respuesta no es sin duda la lucidez o la claridad de estilo o pensamiento. La lucidez o la claridad de estilo o pensamiento. Entonces, dice Rothbard que la muy reverencial riqueza de la nación es un tomo enorme, disperso, incompleto, confuso, lleno de vaguedades, ambigüedades y profundas contradicciones internas. Entonces, que aquí Rothbard lo que está diciendo es que en esa confusión, pues, nada, pues, nos confundió a todos y nos creímos el cuento y ahora es el padre de la economía. Y esta es la obra magna de la economía. Entonces, dice Rothbard que la respuesta no es sin duda la lucidez. En la historia del pensamiento económico tiene una ventaja que una obra sea enorme, dispersa, ambivalente y confusa. Es decir, usted confunde y bueno, y todos quedamos contentos. Hay una ventaja sociológica, dice Rothbard, en la vaguedad y en la oscuridad. O sea, que en esta oscuridad, pues, y esta obra es gigante y tal, y dispersa, entonces nada, pues todo el mundo se confundió y lo vemos a lo mejor como que nosotros no somos capaces de entender tal inteligencia, o sea, no tenemos la inteligencia suficiente y la capacidad suficiente para llegar a esa cumbre, no somos capaces y simplemente entonces todo lo aceptamos y lo damos por hecho. O sea, eso se necesita una inteligencia superior para entender esta obra y por lo tanto entonces todo lo que me dice lo doy por hecho. El smithiano alemán Christian Kraus refirió una vez a la riqueza de las naciones como la Biblia de la economía política. En cierto sentido, Kraus tenía más razón de la que creía. Dice Rothbard, ¿por qué? Porque bueno, la riqueza de las naciones es como la Biblia. Es posible dar interpretaciones variadas y contradictorias a distintas o incluso las mismas partes del libro. O sea, Rothbard dice aquí que hay parte de la riqueza de las naciones que tú agarras y las puedes leer y dos personas le pueden dar
o varias, depende de distintas interpretaciones, ¿no? Y hasta contradicciones o hasta contradictorias interpretaciones a distintas o incluso las mismas partes de ese libro. Entonces dice que en ese sentido, pues el profesor Krauss tenía algo de razón, porque es como la Biblia, pues que según la lea, quien la lea, se le puede dar incluso a las mismas partes, se le puede dar distintas interpretaciones. Bueno, la misma vaguedad y oscuridad de una obra puede ofrecer campo de búsqueda feliz para intelectuales, estudiantes y seguidores. Bueno, qué bueno buscar aquí en esta obra tan confusa y tan oscura. Abrirse paso a un camino oscuro y difícil, tejer hilos apenas percibidos en el libro dentro de un patrón coherente. Es una tarea agradable para los intelectuales. Entonces lo que dice Robert aquí es que lo que fascinó a los intelectuales, pues, o fascina, esa vaguedad y confusión y oscuridad de la misma obra. Entonces meterse por ahí y uno creer que me entiende algo, entonces es una cosa que maravilla. Eso es lo que dice Robert. Un libro así también incluye un bienvenido proceso de exclusión, de forma que solo un número relativamente pequeño de adeptos pueda disfrutar de su conocimiento sobre una obra o sistema de pensamiento. Lo que quiere decir esto es que, bueno, también decir que uno medio entiende la riqueza de las naciones, ese libro tan confuso, dice Robert, bueno, uno no medio entiende y entonces, claro, eso también excluye a los que no lo entienden, que son los mortales. Entonces yo me hago parte de un club muy selecto que entiende pues estas cosas tan complejas y los demás no. Entonces eso también es agradable, es sabroso, ¿no? Pues es como cuando uno dice, bueno, yo soy de los pocos que me he leído El Capital de Marx y tal, ¿no? Lo he entendido, o la riqueza de las naciones, bueno, algo así, como un club muy exclusivo. De esa forma aumentan su prestigio e ingresos y dejan atrás a otros admiradores para que formen una sección de admiradores de los discípulos principales del maestro. Entonces, claro, yo ahora soy de los discípulos principales del maestro y ahora tengo admiradores míos también, porque ellos no pueden llegar hasta mi capacidad de interpretar al maestro. Y eso además me genera ingresos, porque entonces doy conferencias, escribo y por acá, por allá. Así mismo fundó la ciencia de la economía, dice Rothbard, pero sí que creó el paradigma de la escuela británica clásica. Entonces, Rothbard dice que no es fundador de la ciencia de la economía, pero sí creó el paradigma de la escuela británica de los clásicos, es decir, el padre de los clásicos, sí lo es, y es a menudo útil al creador de un paradigma, o sea, es útil normalmente al creador de un paradigma el ser incompleto y confuso, dejando así espacio a los discípulos que intentarán clarificar y sistematizar la contribución del maestro. Es decir, es muy útil para el creador de un paradigma, para el padre de un paradigma, de una línea de pensamiento económico, en este caso los clásicos, ser confuso, incompleto, porque entonces le da espacio a tus discípulos a que te intenten clarificar, te interpreten, sistematicen tus contribuciones, etc. Entonces, Rothbard ubica aquí como a Smith, o sea, no es padre de la ciencia económica, pero sí es padre de la escuela clásica. Hasta la década de 1950, los economistas, al menos los de la tradición angloamericana, reverenciaban a Smith como fundador. Consideraban el posterior desarrollo de la economía como un movimiento ascendente hacia la luz. Es decir, el desarrollo posterior de Smith, ¿no? Y de los clásicos, en la economía, era como un movimiento directo a la luz. Porque entonces de Smith viene Ricardo, Stuart Mill, luego, después de un poco de distracción, creada por los austríacos en la década de 1870. Recuerden que a finales del siglo XIX, en 1870, en esa década de los 70 del siglo XIX, se da la revolución marginalista. Entonces aquí dice Rothbard, bueno, mira, venimos ascendiendo a la luz, ¿no? De Smith, Ricardo, Mills, tal, venimos por la línea clásica, hay una distracción, que es la revolución marginalista, y después volvemos a seguir pues ascendiendo a la luz con Marshall, estableciendo los neoclásicos como una disciplina neoricardiana y por tanto neosmithiana. Y de Marshall viene entonces pues Keynes y así va, ¿no? Claro, ya Keynes hace un corte y Keynes toma ya como peso propio, peso específico propio. En cierto sentido, Keynes, que era alumno de Marshall en Cambridge, pensaba que solo estaba rellenando los huecos de la herencia de Ricardo y de Marshall. Eso es lo que justamente acabo de comentar. Pero Keynes agarró peso propio. Dentro de esta miasma complaciente de relación Smith, la historia del análisis económico de Schumpeter apareció como un verdadero éxito de ventas.
procedente de las tradiciones continentales valrasiana y austríaca, en lugar del clasicismo británico, Schumpeter, que es de la línea pues, valrasiana y austríaca, o sea, de la revolución marginalista, fue capaz prácticamente por primera vez de dar una visión fría y realista del famoso escocés en su historia del análisis económico. Eh, escribiendo con desdén, tenuemente velado, Schumpeter en general denigraba la obra de Smith. Sostenía que había desviado la economía hacia un camino equivocado. O sea, la economía venía, digamos, de la escolástica tardía, ¿no? de los escolásticos. Venía por Cantillon, por los fisiócratas, y se desvía a un camino equivocado, dice Schumpeter, cuando viene Smith y desvía la economía. Un camino desafortunadamente distinto de los antepasados continentales, es decir, los fisiócratas, ¿no? Y los escolásticos tardíos. O sea, fisiocracia básicamente en Francia, escolástica tardía en España. Y Smith, por supuesto, de la Anglaterra, ¿no? Desde Schumpeter, los historiadores del pensamiento económico se han retirado bastante a una posición de repliegue. Smith se concede, no creo nada, pero o sea, digamos, al final ya terminas como diciendo que no crea nada, Smith, o sea, reconociendo que no crea nada, pero, digamos, sintetiza, ¿sí? El gran aporte de Smith puede ser que en una sola obra, digamos, relacionó y sintetizó, digamos, y sistematiza muchas cosas que eran mejor sueltas previas a él. Entonces fue el gran sintetizador y sistematizador, el primero en juntar todos los hilos de sus predecesores, puede ser, ¿verdad? Entretejerlos en un marco coherente y sistemático. Entonces a lo mejor no aportó nada, digamos, no aportó algo nuevo, pero, digamos, sí tiene un valor en que entreteje coherentemente y sistemáticamente a los aportes de los antepasados, de los predecesores. Pero, aquí viene, digamos, Rothbard a hablar de la concesión que se le hace a Smith, que se le pudiera hacer a Smith, dice Rothbard, pero es que la obra de Smith era todo lo contrario, de coherente y sistemática. Y Ricardo y Say, sus dos discípulos principales, se dedicaron por separado a la tarea de forjar ese sistema coherente a partir del embrollo smithiano. Es decir, lo de Smith fue una cosa enredada, incoherente, y entonces, bueno, se encargaron Ricardo y Say como discípulo de enderezar eso. De hecho, Rothbard le da mucho más peso a la obra de Say, a la Tratado de Economía Política de Say, que si hay que hablar de los clásicos, ¿no? Que el propio Riqueza de las Naciones de Smith. Digamos, reconoce más a la obra de Say que a la obra de Smith, el propio Rothbard. Lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de Jean-Baptiste Say. Y además, aunque es verdad que los escritos premitianos eran incisivos pero escasos, Turgot, por ejemplo, o están incluidos en la filosofía moral, como Hutcheson, es verdad, aunque eso es cierto, también es cierto que hubo dos tratados generales de economía antes de la riqueza de las naciones, ya los hemos conocido. Hubo dos tratados generales de economía tratados antes de la riqueza de las naciones. Por ejemplo, los ensayos de Cantillon, el tratado sobre el comercio de Cantillon, quien después de Smith cayó en un ominoso olvido para ser rescatado un siglo después por Jevons. O sea, Jevons rescata. Fíjense que en 1776 pasó un siglo prácticamente cuando se da la revolución marginalista. Y Jevons era uno de los marginalistas. Y dice Robert que es quien rescata a Cantillon un siglo después. Se tuvo un siglo en el olvido. Cantillon. Pero ya era un tratado de economía, dice Robert, que debe ser escrito previamente a la riqueza de las naciones. Y además, Sir James Stewart, el primer libro que usó, La economía política, en su título, el primero que coloca en su título, Economía política, fue la obra en 2 volúmenes de Sir James Stewart, llamada Principio de Economía Política. Entonces dice Robert que ya habían estas 2 obras previamente a Smith, a la riqueza de las naciones. Stewart, por ejemplo, un jacobita que se había implicado en la rebelión del buen príncipe Carlos, fue durante, recordemos el príncipe Carlos en Inglaterra, la rebelión, fue durante buena parte de su vida exiliado en Alemania, estuvo exiliado en Alemania y vivió influido por la metodología del cameralismo alemán. El cameralismo era una forma de mercantilismo absolutista
que floreció en Alemania en el siglo XVII y XVIII. Los cameralistas, aún menos que los mercantilistas de Europa occidental, no eran economistas en absoluto, es decir, no analizaban los procesos de mercado, sino que eran asesores técnicos. Bueno, como normalmente digamos, vimos que en la etapa de política económica que son, digamos, empresarios o digamos, comerciantes cercanos al régimen, al gobierno, o al Estado, o en esa época, pues a las monarquías, al trono, o a la nobleza, que se dedicaban pues, a asesorar al monarca. Entonces eran asesores técnicos sobre cómo y de qué manera imponer el poder del Estado sobre la economía. Stuart ha influido por eso. Entonces los principios de Stuart iban en esa línea de escasa economía. Era más mercantilismo y digamos, injerencia del Estado del monarca en la economía. Reclamación de una intervención masiva del gobierno, una planificación totalitaria, regulación detallada del comercio. Estos son los principios de Stuart, ¿no? Sistema de cárteles, perdón, obligatorios, es decir, monopolio, oligopolio, privilegios, prebendas, regulación, intervención del gobierno, planificación. Esta era la idea de Stuart en esos principios de economía política. Política monetaria inflacionista, pero fíjense que lo que aquí está destacando Rodríguez es que había una obra, un tratado de economía previo a la riqueza de las naciones, igual que la de Cantillon. La de Cantillon va por un lado y la de Stuart va por otro, como verán. Su única contribución fue refinar y expandir las ideas previamente dispersas y efímeras de una teoría del valor trabajo y elaborar una teoría protomarxista del conflicto de clase inherente en la sociedad. O sea que ya incluso esas ideas de Marx tienen un referente anterior en estos principios de Stuart. Stuart había escrito un tomo ultramercantilista justo en el momento en el que estaba apareciendo y haciéndose dominante el pensamiento liberal clásico y librecambista, al menos en Gran Bretaña y Francia. O sea, escribió un tratado ultramercantilista en paralelo, pues, en el momento en que aparecía ese pensamiento liberal clásico en Gran Bretaña y en Francia. Bueno, a pesar de que los principios de Stuart estaban desfasados, estaban, digamos, en el espíritu de los tiempos, en el zeitgeist, estaban desfasados esos principios de Stuart, porque el zeitgeist era, como tú sabes, lo liberal clásico, no debe concluirse que la obra tuviera poca o ninguna influencia. El libro fue bien recibido, ese principio de Stuart, altamente respetado, se vendió muy bien. 5 años después de su publicación, en 1772, se impuso Stuart a Adam Smith en obtener un puesto como consultor monetario de la Compañía de las Indias Orientales. O sea, la famosa Compañía de las Indias Orientales todavía está por aquí dando golpe, ¿no? Es decir, que ya hemos visto como mercantilistas, ¿no? Como ejemplos. Bueno, Smith compitió con Stuart en obtener un puesto como consultor monetario y Stuart se impuso, ganó esa competencia. Una razón por la que la opinión de Schumpeter sobre Smith sorprendió a la profesión económica es que los historiadores del pensamiento económico, al igual que los historiadores de otras disciplinas, han tratado habitualmente el desarrollo de la ciencia como una marcha lineal. Entonces, claro, se entiende que la ciencia va marchando linealmente hacia la verdad y que todos aportan sobre los anteriores, que no hay desvíos. Entonces, por eso es que sorprende la opinión de Schumpeter cuando dice, no, esto es un desvío errado, por un camino errado, lo que hizo Smith. O sea, aquí no seguimos ascendiendo hacia la verdad. Cada científico pacientemente formula, prueba y descarta hipótesis, y de este modo cada uno tiene éxito y se mantiene a hombros del que vino detrás. Lo que podría llamarse esta teoría Wiggett de la historia de la ciencia se ha visto hoy descartada en buena medida por la mucho más realista teoría de Kuhn de los paradigmas. Para nuestros propósitos, dice Rothbard, lo importante de la teoría de Kuhn es que muy poca gente prueba pacientemente algo, particularmente los supuestos fundamentales de los paradigmas. Es decir, muy poca gente se pone a prueba con paciencia lo que se supone que son fundamentos o paradigmas fundamentales básicos de la teoría. Y que los cambios en los paradigmas pueden producirse incluso si la nueva teoría es peor que la vieja. Si la nueva teoría es peor que la vieja, se pueden cambiar los paradigmas, como por ejemplo la influencia de Smith en la economía. O sea que se supone que por lo menos para Rothbard, en opinión de Rothbard, la economía venía bien con Cantillon y entonces hay un desvío con Smith y se impone un nuevo paradigma que es el paradigma clásico.
y es el padre de la economía, por ejemplo, ¿no? En resumen, el conocimiento puede perder si se pierde, dice Rothbard, igual que se puede ganar y se gana. La ciencia a menudo se mueve en zigzag y no en forma lineal. La realidad es esa. Entonces, esto sería particularmente cierto en las ciencias sociales y humanas. Sobre todo en las ciencias sociales y humanas, ese zigzag es mayor, no es lineal, como pudiera ser a lo mejor en una ciencia pues, más exacta. En consecuencia, se pierden paradigmas, se pierden verdades básicas, y los economistas, así como los miembros de otra disciplina, pueden empeorar y no mejorar con el tiempo. Y esto que él piensa que pasa con los clásicos. Pues. Veníamos con un paradigma que para Rothbard era correcto, que es los aportes de los fisiócratas, Cantillon y tal, los escolásticos tardíos, eran verdades básicas, y bueno, los economistas se desviaron con los clásicos. Con los años bien puede llegarse a un retroceso, así como a un progreso. O sea, esto es zigzag. Schumpeter había lanzado una bomba en el templo de los historiadores Whig. O sea, los historiadores Whig del pensamiento económico veían a Smith como un avance, ¿no? Y Schumpeter vino y lanzó una bomba ahí, en ese templo. En concreto, de los partidarios de la tradición Smith, Ricardo Marshall, como esa línea, pues, ¿no? De avance. Se plantea un problema, se plantea una propia versión del Adam Smith Problem. ¿Cómo pudo convertirse, pregunta Rothbard, una obra tan defectuosa como La riqueza de las naciones en tan dominante como para tapar todas las alternativas? O sea, ¿cómo borró las anteriores? Antes de considerar esta cuestión, se deben examinar distintos aspectos del pensamiento de Smith con más detalle. Entonces aquí Rothbard, digamos, concluye con el mito de Smith, con esta parte, y dice, bueno, antes de entrar, tratar de responder a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la riqueza nacional haya tomado tanta relevancia al punto de borrar todo lo anterior? Entonces dice Rothbard que hay que examinar otros aspectos de Smith del detalle, con detalle. Entonces pasa ahora Rothbard a hablar ya, digamos, un poco de la biografía, ¿no? De Smith. Y con esto pues cerramos esta sesión. Continuaremos luego, digamos, revisando el análisis que hace Rothbard del célebre Adam Smith. Hasta luego.